¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como todos los días, estamos compartiendo este espacio en vivo en Chacra Televisión, al que llamamos Diálogos, porque nos tomamos el tiempo, después de toda una jornada de información, de conversar, de ahondar en muchos temas que sabemos que son de interés para cada uno de ustedes, porque les ofrecen servicios, porque les permiten profundizar en aquellos temas que en el día a día no parecen tan sencillos de abordar. Está con nosotros acompañándonos hoy Gonzalo Burube, él es el gerente del servicio técnico de Total. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. No, por nada. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, es un gusto. En primer lugar, ¿qué importancia tiene hoy el tema de lubricantes? Porque uno lo asocia inmediatamente con el vehículo de uso cotidiano, el familiar, la moto, pero estamos hablando del agro, de la maquinaria, del vehículo pesado. Bueno, sí, en efecto. Por ahí muchas veces hay gente por ahí no tiene la cabal dimensión de las implicancias que tiene la correcta lubricación y sobre todo cuando hablamos de usuarios profesionales como son los productores que operan un plantel de maquinaria agrícola o bien una flota de camiones para transporte de granos, etc. Hablamos de un insumo clave, tiene muchos impactos a nivel económico en el resultado final de la operación de esa maquinaria. Hablamos impactos por el lado del tema del combustible. Obviamente los lubricantes están hechos para reducir la fricción y si nosotros reducimos la fricción de estos equipos, obviamente se va a consumir menos combustible para realizar el mismo trabajo. Y por el otro lado hay otro gran costo, que es el costo de tener un equipo que ya sabemos, en el caso de la maquinaria agrícola es muy costoso y tener un equipo de estos operando por debajo de su performance potencial, o sea, menos productivamente de la productividad que tiene de diseño, es un costo económico para el productor y obviamente también si este equipo uno no lo puede amortizar en la cantidad de horas o vida útil de diseño y tiene que amortizarlo antes por haberlo lubricado mal, obviamente se incurre en un mayor costo de amortización de los equipos, ¿no? Pensaba cuando lo escuchaba hablar que el productor agropecuario argentino es considerado en el mundo uno de los más avanzados en incorporación de tecnología y que sabe de memoria que fertilizar es útil no solo para la tierra, sino porque también le genera una mejora en los costos. ¿Pasa lo mismo con el tema de lubricantes o es un tema a trabajar todavía? Es un tema que en el conjunto habría que trabajar un poquitito más. Si bien hay muchos productores que están, prestándole mucha atención a este tema, justamente porque tienen cabal conciencia de los impactos que puede tener, no prestarle la suficiente importancia que merece justamente la elección de no solo el lubricante correcto para justamente maximizar la performance y la vida útil de ese componente, sino que también muchas veces las prácticas también no son tan cuidadas y se incurre en problemas técnicos que son derivados también de algunas prácticas que son un poco deficientes, ¿no? Muchas veces, sobre todo en términos de limpieza de los productos y el cuidado de la limpieza de los productos para evitar la contaminación. Hay un formato en lo que hace a la siembra o a la cosecha en la Argentina que es prácticamente único, que es esta presencia del contratista, que es una figura clave. Claro. En función de eso, le pregunto a ustedes, ¿cómo es el formato de comercialización? ¿Es directa a través de distribuidores? ¿Qué rol juegan los distribuidores? Que supongo que si los hay son los que tienen contacto directo justamente con los contratistas. Sí. Nosotros tenemos nuestra cobertura geográfica a nivel nacional está dada por una red de distribución de distribuidores oficiales muy amplia, más de 50 distribuidores, que son los encargados de hacer llegar nuestros productos a todos los clientes, no solo de automóviles, sino también maquinaria agrícola, transporte, etc.
Después también hay estructuras, digamos, en cada uno de estos distribuidores maneja a su vez distintos canales de atención directa. A veces tienen minoristas que también cuentan con nuestros productos en múltiples localidades, pero básicamente nuestro canal de recepción para cualquier inquietud comercial es a través de nuestros distribuidores. Imaginemos que nos están viendo en este momento productores que son vitícolas en la zona de Mendoza, en Junín, que en este momento están terminando de levantar el trigo, en Puan, que están comenzando, o no, ya tienen avanzada la siembra de soja. ¿Ustedes tienen, digamos, presencia allí? Porque no es la misma necesidad la que tiene seguramente que trabaja en la zona patagónica que en la zona de Cuyo, porque el vehículo es otro. Sí, obviamente. Obviamente que la presencia nosotros la tenemos asegurada. Todos nuestros distribuidores cubren la totalidad del territorio nacional. No necesariamente implica que el distribuidor esté afincado en cada una de estas localidades que me menciona, pero sí, obviamente que muchas veces hay, digamos, como dijimos, una red de atención más minorista en muchas de estas localidades. Pero obviamente que el distribuidor es el gran responsable del área en su conjunto, ¿no? Y en el transcurso de este año ustedes en zonas altamente productivas han tenido una serie de charlas que los vincula directamente, conversábamos en la preproducción, con el sector agropecuario, porque claro, Total es mucho más amplio que el agro nada más. Bueno, sí, pero en este caso nosotros hace ya varios años que venimos con una serie de eventos en los cuales tratamos de acercarnos al productor con un mensaje cara a cara, digamos, a nivel técnico de todo esto que estuvimos hablando, de la importancia de cuidar la buena lubricación, de elegir bien los productos, de no tomar a la ligera, de decir, bueno, Total es aceite solamente, sino tratar de buscar el lubricante correcto para cada componente. Pasar este mensaje, hacerles casos prácticos, ver cuáles son las implicancias de tomar decisiones no tan meditadas en ese sentido, y también acercarles otro tipo de información con especialistas del sector que nos hablan acerca de las perspectivas, de la situación política, obviamente en este momento súper importante. Y también todo lo que tiene que ver con las perspectivas de los pronósticos climáticos a grandes rasgos, también cómo vienen los futuros y la siembra, la cosecha en Estados Unidos, etc. Todo lo que tiene que ver con perspectivas de precios, de clima, y nuestro mensaje abocado básicamente a la lubricación. Gonzalo, hace poco tiempo estuvo sentado en ese mismo sillón uno de los responsables del tema de la Federación de Transportistas de Carga. Entonces daba cuenta de todos los costos que tienen hoy por hoy. Sí. Hablaban de los transportistas de granos, de Hacienda, y decían combustibles, y además de lo que todos conocemos, la famosa presión impositiva, estaban ahí encabezando el tema. Entonces decía que todo el tiempo están tratando de tener información técnica con la Federación de Transportistas para que esos costos disminuyan. Entonces me quedo con algo que usted me dijo al principio. Ayúdeme a entender cómo es la relación lubricante-combustible y cómo puede ayudar a que disminuya justamente ese costo. Trabajando en tiempo, ayúdeme, cuénteme todo porque lo están escuchando. Bueno, dijimos al principio la importancia de la decisión de la buena lubricación en términos de lo que va a durar en vida útil, productiva, esa unidad, un transportista, por ejemplo, que mientras dura esa vida útil, justamente esa unidad trabaje en tiempo, de la forma que tiene que trabajar, y esté siempre disponible, que no esté parada por justamente temas de lubricación. Recién mencionaba el tema de la incidencia de distintos costos, impositivo, bueno, ni que hablar combustible. Obviamente el lubricante es, digamos, es algo que se coloca en el llenado, tiene un intervalo entre cambios en el cual seguramente hay que reponer algo de lo que se consume, y después sí, vaciar
y volver a reponer con lubricante nuevo para refrescar justamente toda la performance de los aceites y tener una buena lubricación. Nuestras estadísticas hablan que la incidencia del costo, dentro del costo operacional de un transporte, por ejemplo, del lubricante, estamos hablando puntito más, puntito menos, alrededor del 1% del costo operativo de un transportista, pongámosle. Entonces, si uno piensa en un costo que realmente es no tan importante, un 1% no es realmente tan significativo, y sin embargo muchas veces para ahorrar una fracción de ese 1% se recurre a un lubricante de no tan buena performance y que pone en juego equipos costosísimos. Entonces es un costo muy pequeñito a nivel operativo, y la diferencia entre el lubricante bueno y el lubricante no tan bueno es una fracción de ese 1%, porque es la diferencia entre comprar uno bueno y uno malo. Y realmente se puede lamentar bastante por ahí ahorrarte un 0,2% y usar un lubricante que no es el apropiado, y lo pagás en términos de consumos mayores de combustibles y en términos de vida útil del equipo. Gonzalo, sobre todo, me parece súper interesante lo que usted está puntualizando, sobre todo porque cuando se habla del parque automotor de transporte de cargas en la Argentina, tiene un nivel de antigüedad más vetusto que, por ejemplo, el brasileño, por la imposibilidad de recambio que ya todos conocemos, que tiene que ver con la economía de nuestro país desde hace muchos años. No ocurre lo mismo con la maquinaria agrícola, que ha tenido un fuerte impulso hace 3 o 4 años, bueno, ahora luego se ha paralizado, y una maquinaria no es algo que uno cambia todos los días, no, claramente. Sí. En cambio, el parque automotor necesita ese mantenimiento porque debe tener una vida útil más extensa. Salgo de ese tema y ahora voy a otro que tiene que ver con Total en general. ¿Cómo se impone Total en la Argentina? ¿En qué lugar está? ¿Qué lugar ocupa? ¿A dónde van? Bueno, Total está presente en Argentina desde el año 98 con lubricantes, y pese a no contar con una red de estaciones de servicio, tenemos una posición bastante buena en términos de mercado. Por ahí no conozco tanto los detalles de... Es un aspiracional, porque hablamos del Dakar y bueno, ya ahí es un aspiracional, sí, todos sí. Nos asociamos a eso. Sí, son lubricantes que están desarrollados con tecnología básicamente europea. Nosotros tenemos 3 centros de investigación y desarrollo a nivel mundial, 2 de ellos están en Francia, y básicamente la tecnología que nosotros traemos aquí a Argentina proviene de esos centros de desarrollo. Obviamente son lubricantes que están diseñados para las más altas exigencias técnicas, y es por eso que cuando hablamos del lugar que tiene Total, nosotros nos gusta decir que estamos a la vanguardia tecnológica dentro de lo que es el mercado argentino. Tenemos un muy buen nivel de productos. Y bueno, también una amplia presencia con un market share bastante importante. Somos la primera empresa más fuera de las que tienen estaciones de servicio en venta de lubricantes. Entonces, nuestra aspiración es estar cada vez más cerca de nuestros clientes, y realmente tenemos muchas expectativas de lograr que nuestros aceites para el segmento profesional, hablamos de flotas de transporte, hablamos de maquinaria agrícola y hablamos de equipos de construcción, equipos viales, incrementar nuestra presencia en esos segmentos que justamente estamos incorporando productos de muy alta tecnología, acorde con todos los avances que van a venir en esos segmentos, y nuestra idea es poder imponer justamente la tecnología de nuestros productos. Respecto del parque de transporte de granos, bueno, puede ser que esté un poquito más rezagado que quizá otros segmentos de transporte en los cuales quizá los modelos que se ven son mucho más avanzados, pero evidentemente
todo esto va llegando, la tecnología de los nuevos motores de vehículos de servicio pesado ha evolucionado muchísimo en los últimos años y realmente no se puede utilizar los lubricantes de hace 10 años porque realmente estás comprometiendo la integridad justamente y la performance de estos equipos. Y cuando hablamos de estos usuarios profesionales, justamente el fin último que ellos buscan es ahorrar costos, porque es lo que le equilibra su ecuación económica, y una buena parte del ahorro de costos es usar un buen lubricante. Porque quizá usar un buen lubricante haya que pagar un poquitito más en pesos por litro de lo que sería un lubricante no tan apto, pero en términos de disponibilidad de los equipos, confiabilidad para que estén siempre trabajando de la forma correcta, consumo de combustible y lo que hablamos antes también de vida útil, llegar a la vida útil potencial de diseño, realmente yo creo que paga cualquier diferencia entre un lubricante no apto y un lubricante bien adaptado a lo que necesita el operador, ¿no? Ya sobre el final apelo a su experiencia, porque en los últimos meses se han aprobado el uso de los que se denominan bitrenes, que exigen, de acuerdo con lo que pudimos hablar con algunos transportistas, exige más del motor. Son muy demandados ahora, a pesar del costo, dice que hay financiación incluso para comprarlo, muy demandados, por ejemplo, por el sector forestal, que tiene que traer grandes pesos, grandes extensiones, y nos decían, son de última tecnología estos vehículos, pero también exigen una atención y un cuidado con esa última tecnología. Claro. En ese punto, ¿hacen hincapié ustedes, por ejemplo, en lo que son los nuevos vehículos? Sí. Nosotros tenemos lubricantes digamos, adaptadas a todas las últimas tecnologías, inclusive tecnologías que ni siquiera están disponibles aquí en Argentina, como ser lubricantes aptos para normas Euro 6, que bueno, los tenemos disponibles para nuestros clientes acá en Argentina, si bien, digamos, no están generalizados estos motores. En cuanto a los bitrenes, sí, incorporan mucha tecnología en cuanto a sistemas de seguridad y también, obviamente, motores que trabajan llevando, no sé si el doble, pero casi el doble de carga. Obviamente que le exige más a los aceites y son condiciones más severas para los aceites. Entonces, contar con un lubricante de alta tecnología nos va a garantizar que el mismo motor que antes llevaba un acoplado normal y ahora tiene que cargar con un bitren, obviamente ese motor va a estar mucho más exigido y ahí cobra mucho más importancia contar con buenos lubricantes que por ahí en aplicaciones más estándares, ¿no? Yo quiero agradecerle enormemente el que nos haya visitado este espacio para conversar en vivo en Diálogos con Chacra, como lo hacemos a diario, y como le digo siempre, con esto que de verdad es un servicio para todos aquellos que nos están siguiendo a través de la pantalla. Gracias por la diferencia de visitarnos y de estar en nuestros estudios. Bueno, por favor, un placer. Muchas gracias por la invitación y bueno, el mensaje que queda por pasar es que cualquier consulta que la audiencia quiera tener respecto de tanto temas técnicos como por ahí de cómo buscar nuestros productos. Bueno, en nuestros canales digitales pueden encontrar toda la información y de contacto como que para poder asesorarlos en ese sentido. Mientras nosotros conversábamos en la pantalla, se estaban viendo imágenes que nosotros hemos estado inspeccionando antes de que usted viniera, incluso con algunos consejos que están allí en los sitios digitales que tiene Total para aquellos que quieran acercarse. Muchísimas gracias por esta conversación. Por favor, muy amable, muchas gracias. Y ustedes ya lo saben, esto es Diálogos con Chacra, este espacio en el que nos tomamos el tiempo para conversar de manera distendida con los que realmente saben del tema. Gracias y hasta cualquier instante.